Hola, mi nombre es Javier Molina y para este episodio vamos a hablar sobre la sombra. Ok, vamos a hablar de lo que es. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar lo que es la sombra y el inconsciente. Ok, que la sombra sea como el ego. Y es que hay, si tú buscas sobre la sombra encuentras em, diferentes diferentes explicaciones de lo que es el ego, o sea, de lo que es la sombra. Y encuentras como la sombra, que es como lo malo, y luego hay otra sombra que es como lo oculto, que sería el inconsciente. Ok, entonces vamos a hablar sobre esto. Ok, entonces, como ya hablamos recién, hay como dos, se podría decir que hay dos sombras. Ok, la sombra del ego y la sombra del inconsciente. Ok, entonces, la diferencia entre estos, como estas dos sombras, es que, mira, nosotros sabemos que el alma se divide en el alma racional y el alma irracional. ¿Ok? La alma lógica y la intuitiva, que también se ve en los hemisferios cerebrales, como tenemos un hemisferio intuitivo y el otro lógico. ¿Ok? Y es este tema de cómo el alma se divide en dos, metafóricamente, no es que se divida en dos, sino que es la polaridad que hay dentro de nosotros. Entonces está la parte consciente y la parte inconsciente. La parte consciente es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros... La parte consciente está conectado con el mundo material, con este mundo que es lo que nos ayuda a interactuar aquí en la materia. Ok, entonces, y es como lo consciente. Ok, lo inconsciente o esta parte irracional está conectado más con el mundo interior. Ok, entonces tiene que ver con las emociones, la intuición, todo eso. Ok, entonces, el inconsciente es conocido como la sombra, porque allí se encuentra todo lo que es inconsciente dentro de nosotros. Ok, entonces, en nuestro inconsciente se sabe que se encuentran traumas de vidas pasadas, recuerdos de vidas pasadas. Se sabe que también hay misterios dentro de nosotros, en nuestro inconsciente. ¿Ok? Eh, en el inconsciente se encuentran muchas cosas que tienen que ver con nosotros. Entonces, por eso se le llama la sombra, porque está oculto de lo inconsciente. Si nosotros hacemos que o sea, conectamos con nuestro inconsciente y con nuestro mundo interno, vamos a ir encontrando esto y vamos a hacer que esta separación de lóbulos del racional con el irracional ya no esté separado, sino que ahora se unan por el lóbulo frontal, ok, que tiene que ver con el tercer ojo. Pero bueno, entonces la sombra del inconsciente es lo que está oculto, ¿ok? Nuestra parte del ser que está oculto, que se encuentra cuando conectamos con nosotros mismos y con nuestro mundo interior, ¿ok? Entonces, el ego, o sea, eso sería la sombra como inconsciente o el inconsciente, ¿ok? Es aquello que se encuentra inconsciente o como dormido dentro de nosotros, ¿ok? Y eso de que se encuentra dormido es importante para videos futuros, ¿ok? Pero bueno, entonces sí, sería como como si psique o el alma estuviera en esa parte dormido, como hibernando hasta que el sol, que sería la conciencia, la parte consciente de nuestro ser, lo ilumine y lo despierte. ¿Ok? Entonces, el ego ya es otra cosa. ¿Ok? El ego lo que es que
El ego se encuentra en el tercer chakra, en el chakra plexo solar, en el segundo cerebro del humano. Ok, entonces, el ego es lo que nos da personalidad, ok, es lo que nos da individualidad. En los mundos superiores, este ego se ve más como la personalidad mágica. En mundos bajos, como nuestra materia, es el ego. Ok. El ego es el ego solamente se encuentra aquí en la materia y eso es importante. El ego solamente se crea aquí en la materia, mientras que el inconsciente se lleva dentro de nosotros porque es nuestra alma. Ok. Entonces, entonces, cuando hablamos de el ego como sombra, es porque cuando el ego es lo que nos da la individualidad, la personalidad y todo esto. Cuando lo trascendemos es la personalidad mágica. Cuando caemos en el ego o en la materia es conocido como Satán o Ariman y es la sombra. ¿Okay? Entonces, esta sombra que es la caída del ego o el ego en sí, esta es la sombra del mal, por así decirlo. Cuando hablan en textos bíblicos o en textos apócrifos o en libros así de misterios, cuando hablan de las sombras del mal o como demonios o todo esto, es, eso es la explicación o como se vería esta sombra, como el mal. Ok, entonces, de hecho, cuando caemos cuando caemos en ego, caemos en egocentrismo. Ok, entonces esta sombra no están porque pertenecen al mes pasado. Sarita debió entregárselos al contador. Mira, aquí están los datos. Perdón que lo interrumpa. Esta sombra del ego, si me lo permite, quiero hablar con usted, señora Gabriela, actúa diferente a lo que es la sombra del inconsciente. ¿Okay? El ego, cuando cae en sombra, es, como ya hablamos, el ego nos ayuda, nos conecta con nuestra individualidad. ¿Okay? Y nuestra individualidad tiene que ver con la materia. Cuando nosotros nos volvemos individuales, y cuando nosotros nos volvemos individuales y sabemos quiénes somos y nos conocemos, ganamos, por así decirlo, el juego de la materia y ya podemos conectar con otros mundos, ¿no? Cuando no hacemos eso y nos dejamos devorar por el ego, nos atoramos en la materia, porque el ego tiene que ver con la materia, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos atoramos en el ego, nos atoramos con la materia. Entonces nos atoramos por ejemplo, el dinero, el trabajo, las relaciones superficiales, el sexo, todo eso. ¿Ok? Con los materiales, con las cosas materiales. Entonces, esa es la sombra. Esa es la sombra del ego. ¿Ok? Entonces, la sombra del ego, a lo que nos referimos con esto de la sombra, de por ejemplo que una prostituta está la sombra, es porque cayó en la materia, se atoró en la materia, se atoró con el ego, con Satán y Lucifer, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de conectar con la sombra, es conectar con el inconsciente, con lo que está internamente en nosotros, ¿ok? Y esta es la diferencia. El ego,
atorarse en el ego o en la sombra, o decir que, por ejemplo, un narcisista está en, en la sombra, nos referimos a que están atorados en el ego o en la materia, ¿ok? Ellos se atoraron en la marca de la bestia, no en el inconsciente, ¿ok? Entonces, ese sería lo que es el ego o la sombra del ego. Luego está la sombra, que era de la que hablaba Carl Jung. Cuando hablaba de la sombra, era la sombra del inconsciente, la parte inconsciente dentro de nosotros que está durmiendo, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, alguien es inconsciente, o por ejemplo, cuando hablamos de que un cuando por ejemplo hablamos de que, por ejemplo, alguien que digamos que está en la espiritualidad y que es como místico, espiritista o algo así, pero es como que cayó, o sea que como que canaliza puras como tonterías, se dice o lo nombramos como que cayó en la inconsciencia, ¿ok? Porque cayó en aquello que como que es, o sea, es como decir que cayó en lo abstracto o en el caos, ¿ok? Y esto lo vamos a hablar en episodios futuros. Cuando hablemos de caer en el caos, es caer en la inconsciencia sin conectar con la conciencia. O sea, es hiperpolarizarnos al polo femenino. Cuando nos hiperpolarizamos al consciente y al polo masculino, le hacemos un repel al polo femenino, o sea, al mundo interno. Por eso es que estas personas que son como los narcisistas, todos ellos se fijan en lo superior. Por eso sus relaciones son como muy superior. Solamente, por ejemplo, se dice que solamente quieren el sexo. Solamente buscan eso y nada más. Es por esto, ¿ok? Entonces, se podría decir que colectivamente tenemos un ego, ¿ok? Este ego es Satán o Ahriman, como lo llamaba Rudolf Steiner, ¿ok? Entonces, hay sombras, ¿ok? Mira, hay que recordar, como es en lo micro, es en lo macro. Como dice el principio hermético, como es en lo micro, es en lo macro. Lo que está dentro está afuera, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un lado inconsciente y un lado consciente y también tenemos un ego y tenemos un lóbulo frontal o un tercer ojo que es el que balancea estos dos polos, nuestro planeta también funciona así. También hay un lado racional y hay un lado irracional. Y así se ve en todo el cosmos, o sea, son las polaridades, ¿ok? El polo masculino y el polo femenino. Entonces, nosotros también como planeta tenemos un ego, que es Ahriman o Satanás, como también lo reconocen.
Ese sería el ego. Y como nosotros también tenemos tentaciones, hay tentaciones, ¿ok? Y sería Lucifer. Eso sería como Lucifer, las tentaciones, ¿ok? O los pecados. Entonces, tenemos esas dos sombras, ¿ok? Pues recordemos, sombras, caída. Yo por lo menos voy a llamar la sombra a esta sombra egoica, ¿ok? A esta sombra del ego. Cuando yo diga inconsciente, es el inconsciente, ¿ok? Y yo no voy a nombrar para, para no confundirnos, lo voy a hacer así, ¿ok? Pero bueno, tenemos sombras colectivas, que son estas dos, son Lucifer y Ahriman, ¿ok? Son Lucifer y Ahriman, ¿ok? Que también se ven como Venus como Lucifer y Ahriman como Marte, eh, que también se ven como la prostitución o los pecados o la prostituta de Babilonia y la ira, la venganza, el egocentrismo, todo eso, que esto sería Babilonia, ¿ok? Tenemos esas dos sombras colectivas, ¿ok? Esas como dos caídas en la materia. Son caídas que nos atoran aquí en la materia, ¿ok? Recuerden. Entonces, bueno, para trabajar con la sombra, que es trabajar con el ego, para desatorarnos, por así decirlo, de la materia, existe el trabajo de la sombra, el trabajo de sombras, ¿ok? Entonces, el trabajo de sombra es eso básicamente, es trabajar con la sombra o trabajar con lo que está en el ego, ¿ok? Entonces, entonces, el trabajo de sombra se hace primero conectando con la sombra, despacio. Esto es un proceso bastante largo. Em, la idea es que hay que conectar despacio con la sombra e ir conectando con la sombra y así, para luego ir trabajándola e ir viendo qué hay, que se encuentra, para ir aceptándolo, perdonándolo, agradeciéndolo, todo eso, para luego ir eso transformándolo, transmutándolo, ¿ok? Y esto es la alquimia, ¿ok? Esta es alquimia. Tomar los elementos básicos y transformarlos en oro. Tomar el plomo, transformarlo en oro. ¿Ok? Y este es ese movimiento alquímico. ¿Ok? Entonces, existen muchas técnicas, pero las que yo les recomiendo hacer para sanar, para practicar el trabajo de sombra y que por lo menos a mí me sirvieron es la meditación y el autoconocimiento. ¿Ok? Que ya saben, el autoconocimiento lo pueden hacer con la escritura, con diferentes formas. O sea, hay muchísimas formas en las que tú te puedes conocer a ti mismo. ¿Ok? Entonces, para poder sanar lo que es la sombra o el ego o poder transmutarlo, hay que primero, hay que conocernos a nosotros mismos y sanarnos, ¿ok? Hacer trabajo de sombra, hacer alquimia, ¿ok? Bueno, eso sería por ahora. El video es bastante cortito, pero bueno, ojalá que les interese y que busquen de verdad la sanación. Les envío mucha luz y mucho amor. Y bueno, eso sería. Bye.